Cámara Español. Monitoreo y análisis de noticias en los medios de comunicación. Bienvenidos oyentes, una vez más estamos aquí con ustedes en Radio Sefarad, en este Cámara en Español. Contactamos como cada semana con Masa Gabriel, ¿qué tal? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estás? Todo bien, aquí de nuevo acompañándote en el programa en el que a los oyentes les invitamos a entrar en vuestra web, en camera-medio-esp.org, en su versión en español, para conocer artículos y noticias relacionadas con Medio Oriente. En este caso nos hablas de un artículo publicado el 1 de diciembre de este 2025, que ya pronto se acaba, publicado o escrito por Marcelo Guío. Sí, quiero hablar de este artículo porque me parece un gran ejemplo para hablar de algo que se está haciendo en general en los medios. Insisto, no hace falta siempre decirlo, pero por si acaso cuando hablamos de los medios solemos estar hablando de los medios mayoritarios. No todos los medios lo están haciendo y además hay que destacar que los nuevos, hay nuevas formas en las redes sociales y hay nuevos medios online que son mucho más cuidadosos con la información que los clásicos. Es una cosa curiosísima porque uno imagina que el viejo periódico de toda la vida iba a cuidar más la profesión y su labor informativa, y no, han caído casi todos mucho más en la cosa, en la pereza del activismo, la pereza del idealismo, esa especie de idea. Te venden más una idea que una realidad. Y el ejemplo es esto de La Vanguardia, que hemos titulado Terror borrado en La Vanguardia, porque esta es una de las cosas más interesantes que podemos ver, y es cómo el terror contra Israel se borra. Obviamente el del 7 de octubre era imborrable, pero ese terror constante y sistemático contra Israel, es decir, lo hemos dicho muchas veces, cada vez que son los palestinos o los gazatíes o Hamás o la autoridad palestina, etcétera, quienes llevan la carga de la acción, quienes son sujetos de la agresión, en ese caso se difumina, se borra. En este artículo, concretamente del 30 de noviembre de La Vanguardia, se empezaba, digamos, legitimando la versión palestina. Es decir, no hablan de los ataques de Hamás contra Israel después del alto el fuego, no hablan de la violación del alto el fuego, que Hamás debería entregar las armas, pero ha dicho abiertamente, por activa y por pasiva, que no lo va a hacer, no hablan del robo de ayuda humanitaria, etc. Y además de negar esto, o de omitirlo, de lo que hablan, te legitiman la versión de Hamás, hablando del Ministerio de Salud de la Franja, del gobierno de Gaza, de fuentes médicas del gobierno gazatí. Todo es Hamás. Pero ellos no ponen Hamás dice qué, porque claro, quedaría demasiado evidente. Entonces le dan todas estas formulaciones, estos nombres que legitiman de algún modo como si fueran fuentes objetivas, y no lo son, son parte del ataque. Entonces es interesante porque ya una vez que estamos en esta línea de omisiones, te hablan de las versiones de una ONG. Las ONGs se han convertido en esta especie de digamos, de fuente de alimento para los periodistas, porque no tienen que hacer su trabajo, van y lo dicen, uy, esta ONG dice tal, y lo recuperan. Lo que pasa es que las ONGs también tienen una agenda, y las ONGs también algunas son utilizadas como arma contra Israel o en otros aspectos contra otros organismos, etc. Por ejemplo, en este caso se hacen eco de una ONG cuyo presidente del Consejo es Richard Falk, un antiguo relator especial de la ONU para Palestina, que entre otras cosas había alabado el espíritu de resistencia, pongo entre comillas, el espíritu de resistencia de Hamás, que ha justificado la violencia y que ha sido también una persona muy discutida y directamente acusada de antisemitismo o antiisraelismo, como quieras. No es difícil descubrirlo, solamente hay que hipear un poquito, investigar, pero insistimos, el periodismo ya no hace el trabajo de investigar, hace el trabajo de repetir lo que le dicen. ¿Y de quién repite? De los que le caen mejor. ¿Les cae mejor Hamás?
repiten de Hamás. Luego, por otro lado, tenemos, y esto seguramente lo estamos viendo muy bien, porque esto también es otra cosa que se mezcla. Por un lado te hablan de Gaza, pero luego te lo mezclan con información desde el Líbano, desde Cisjordania, desde Siria. Todo es un totum revolutum donde no sabes ya qué es. La idea es vender siempre esa imagen de un Israel que ataca, agrede a diestra y siniestra, pero cada caso es algo específico. Cada cosa es algo concreta. Por ejemplo, en Siria habían sido atacados, en Hezbollah sigue violando la tregua, en Cisjordania, y esto es muy interesante porque quiero hacerme eco de un artículo de David Lippman, que es un analista de cámara, que habla de los famosos ataques de los colonos, ¿no? En que nos hablan todo el tiempo, que es algo que hay que es inconcebible, bueno, inconcebible es concebible porque lo hacen, pero es absolutamente condenable, por supuesto. O sea, no es una cosa que en ningún momento haya que perdonar ni aceptar. Ahora sí, nadie ha hablado de los ataques que sufren los israelíes, lo que llaman colonos, los israelíes llaman civiles, que también son atacados. Y hablaba, por ejemplo, en este artículo, Marcelo se hace eco, dice que en 2024 se produjeron 6.828 ataques perpetrados por palestinos en Cisjordania, incluidos 231 ataques significativos. Y hay que añadir 1.040 ataques terroristas significativos que fueron frustrados por los servicios de seguridad. Es decir, hay, insisto, 6.828 ataques contra los famosos colonos. De esto no nos hablan. Y el artículo de David, que se llamaba, que es la aritmética del sesgo, hablaba de la CNN, pone un cuadro muy interesante donde habla de los artículos analizados, ¿no? Y dice, cuando el artículo es sobre ataques contra los palestinos, entonces él pone ejemplo, la duración de la largura, o ¿cómo se dice algo de largo? La longitud del artículo son 780 palabras. La extensión, ¿no? Podemos decir también. Sí, la extensión, sí, exacto, gracias. 780 palabras cuando se trata de analizar un artículo, cuando es un artículo donde se habla del ataque contra los palestinos. Cuando son los ataques contra israelíes son 433, digamos, un poquito más de la mitad. En el ataque contra los palestinos se identifica a los perpetradores en las primeras dos palabras. Es decir, en las primeras dos palabras ya sabes que los israelíes atacaron a los palestinos. Cuando los ataques son contra los israelíes, ni una sola vez se menciona quién los ataca. Ni una sola vez se menciona quién los ataca. En la identificación de las víctimas, lo otro era con los perpetradores, en esto con la identificación de las víctimas, el ataque a los palestinos se habla de ellos en las palabras 32. A partir de la palabra 32, sí, se empieza a hablar de ellos. En el ataque contra los israelíes, recordemos que tiene 433 palabras, se habla de las víctimas, se identifican las víctimas en la palabra 389. O sea, hay que leer bastante para llegar. En el ataque contra los palestinos hay 4 fotografías o visuales, ¿no? En el ataque contra los israelíes, 1. Cuando se menciona el otro lado de la violencia, es decir, cuando se habla de los palestinos, ¿cuántas veces mencionan que los ataques contra los palestinos? ¿Cuántas veces mencionan que los palestinos también atacan a los israelíes? Te dejo adivinar, Alejandro. Bueno, creo que es bastante redondo. 0, exacto, un número redondo. 0 veces se menciona el ataque de los palestinos contra los israelíes. Cuando el artículo es el ataque contra los israelíes, 100 veces se menciona la violencia israelí. Es decir, bueno, y además es un sesgo numérico, es muy interesante. Si leen nuestro artículo de cámara, hay un link a este artículo. Sí, nosotros, como saben, lo dejamos en el texto que acompaña a la imagen y un poquito más abajo de la barra de reproducción. No estoy seguro dónde se coloca exactamente visualmente, pero siempre debajo de la imagen. Sí, eso es, no quiero andar porque lo pueden leer y ahí van a ver lo que se dice de lo de Hezbollah, de lo de Siria, pero creo que lo interesante de este artículo y que es ese borrado de lo que sufre Israel.
Da la impresión de que Israel va por ahí, por la vida, atacando, porque no tiene nada mejor que hacer, cuando en muchas ocasiones es una respuesta a otros ataques de los que no nos hablan. E insisto, yo creo que todo esto es un problema no solo de ideología, que termina convirtiéndose en algo en lo que esta gente cree, pero simplemente es básicamente una profunda pereza periodística. O sea, es ir, copiar y pegar lo que le dicen y decidir a quién admiras o a quién quieres creer, que en este caso es un grupo terrorista, o a varios, porque también es Hezbollah. Y claro, nos enfrentamos a un problema tremendo, porque cuando les vas con cifras, no es que no tengan acceso a ellos, es que no les interesa. Bueno, pues nosotros les dejamos este artículo que Masa Gabriel comenta en esta edición de Cámara en Español. Les invitamos a leerlo al completo y a sacar sus propias conclusiones. Nosotros, como siempre, les agradecemos que nos escuchen aquí en radiosefarad.com y les invitamos a hacerlo en otros programas ya grabados o en próximos, en los que te esperamos, Masa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro, y a todos los oyentes.